El río Bogotá es uno de los ríos del departamento de Cundinamarca, que a pesar de no ser un río navegable y poco caudaloso, nace en el páramo de Guacheneque, en las proximidades del municipio de Villapinzón al norte de Cundinamarca. Recorre la provincia de Almeidas y la sabana de Bogotá, de norte a sur, bañando con sus aguas los municipios de Villapinzón, Chocontá, Suesca, Sesquilé, Gachancipá, Tocancipá, Cajicá, Chía, Cota, Funza, Mosquera y Soacha. Tiene una longitud aproximada de 380 kilómetros, que en su trayecto arrastra con desechos líquidos y sólidos, que lo convierten en un cauce de aguas negras muy contaminadas. Sus aguas son empleadas para el riego en el distrito de La Ramada. También se usa para la producción de electricidad en la planta hidroeléctrica del Muña, que se encuentra al lado del Salto del Tequendama. En la mitad de su recorrido, el río Bogotá abandona la sabana, deja atrás su caudal apacible y se precipita formando el embalse del Muña en Chusacá, en Soacha, y desemboca en el Salto del Tequendama. En este sitio, el río empieza su torrentoso descenso entre encañonados valles en busca del río Magdalena, pasando por los municipios de San Antonio del Tequendama, Tena, La Mesa, El Colegio, Anapoima, Rafael Reyes, Tocaima, Agua de Dios y Ricaurte. Los desechos de las fábricas no solo afectan el cauce, sino a los habitantes de las zonas aledañas. La contaminación en el río que a su paso por Bogotá descargan las aguas residuales, provenientes del río Salitre, el río Fucha y el río Tunjuelo. Entre la desembocadura del Juan Amarillo hasta el Salto del Tequendama, el río Bogotá se considera un río muerto, pues no posee vida macrobiótica, y algunas de sus razones es la carga de desechos biológicos e industriales, aportada por alrededor de 8 millones de habitantes, tanto de la capital como el de los municipios de la sabana. En este tramo, el río es un típico río de planicie, con una velocidad mínima que acentúa su septicidad y hace prácticamente imposible la autodepuración para las altísimas cargas orgánicas que recibe. Además, en este tramo, las aguas no poseen oxígeno. En el Salto del Tequendama, el río Bogotá abandona la sabana y entra en la provincia cundinamarquesa del Tequendama. Igualmente, el río Bogotá recibe en su parte más baja las aguas de varios ríos limpios, que diluyen el nivel de contaminación. Pero a pesar de esto, el río Bogotá aún recibe la carga contaminante de los alcantarillados de los municipios aledaños y desarrollo industrial de los municipios de las provincias del Tequendama y el Alto Magdalena. ¿Sabes qué es lo que está haciendo en este momento el distrito para salvar el río Bogotá o zonas como el Salto del Tequendama? No, ni idea, no tengo conocimiento, no sé. Bueno, yo no tengo conocimiento actualmente de lo que hace el distrito para salvar el río de Bogotá. Bueno, en este momento, pues, lo que el distrito está haciendo por el río Bogotá es todavía está en el proceso de licitación sobre la planta de tratamiento, que ya hace varios años ha sido pues un poco costosa porque el proceso es largo y arduo. Pues el proceso de licitación aún está, pues pienso a concepto personal por esto lo de la corrupción que se ha presentado con los tapahuecos y las licitaciones, está un poco quieto el asunto, es lo único que sé. Bueno, yo soy el encargado de operar la lancha para el transporte del personal que hace parte de la obra de dragado del río Bogotá. Al río Bogotá se le está haciendo una adecuación hidráulica, o sea, se está ampliando y se está excavando, tratando de profundizar un poquito más para sacar o tratar de pronto de disminuir la cantidad de residuos que hay, que son los que pues aceleran como que más la contaminación dentro del río. Ya, el propósito del proyecto es como tratar de purificar el agua, de recuperar el río, pero ya ese es un proyecto a largo plazo, porque eso no se va a ver ni en 1 ni en 2 años, sino ya de pronto por allá en 10 años, ya, porque se supone de que el proyecto es muy grande y que la contaminación que tiene el río es bastante
condensada, utilizando un método de dragado con una paladraga. Son unas dragas de cuchara que van sacando el lodo, ojalá pues, pero es que por aquí cerquita no hay ninguna. Ya, ellas van sacando el lodo y lo van acopiando en puntos estratégicos donde no contaminen ni el medio ambiente, ni tampoco perjudiquen a las personas que de pronto estén por ahí cerca o algo así. Cuando aún no existían los teatros, ni las salas de cine, ni los restaurantes o centros comerciales, y tampoco se habían abierto carreteras para recorrer los sitios turísticos del país, los colombianos disfrutaban de las vacaciones y de los fines de semana viajando a conocer el Salto del Tequendama. Una espectacular caída de agua de más de 150 metros, inmersa en una nube de neblina y rodeada de un frondoso bosque. La magia y el misterio de los mitos de nuestros antepasados muiscas, de las historias de quienes habían decidido quitarse la vida en aquel paraje y de las excavaciones que se realizaron para descubrir los fósiles de los mamuts que habitaron la zona hace millones de años, seducían a los visitantes y enorgullecían a quienes vivían a sus alrededores. Tristemente, de aquel hermoso escenario, cuyo retrato estuvo en el escudo nacional hace años, ya no queda ni una gota de agua limpia. El desvío del cauce del río Bogotá, la sequía y la utilización de sus aguas para producir energía están acabando con uno de los patrimonios más representativos de nuestro país. Las prácticas descuidadas de los habitantes, quienes arrojan los desechos al río. Pero como está prácticamente seco, estos terminan apelmazados en las rocas, generando un olor espantoso. Y lo que es peor, la poca agua que ha quedado emposada se está convirtiendo en un peligroso foco de infecciones. El agua es un elemento indispensable para nuestras vidas y sin ella no podríamos vivir. Lamentablemente, este recurso natural es cada vez más escaso a nivel mundial y también cabe mencionar que millones de personas en el planeta carecen de agua potable o la consumen en mal estado, con el gran riesgo de contraer graves enfermedades. Si verdaderamente necesita utilizar el agua, ya sea en el hogar o donde quiera que se encuentre, siempre trate de hacerlo de manera ahorrativa y sin derrocharla. Recuerde que mientras nosotros tenemos agua potable, otros millones y millones de personas a nivel mundial mueren por no tenerla o padecen graves enfermedades por consumirla contaminada. El agua es fuente de vida. No la malgastes, porque no volverá enseguida. Sin ella, no vivirás. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram. Hot damn it, woo. Your booty like 2 planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Whoa, I can't stand it. 'Cause you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of Cadillac, Cadillac, pop that trunk. Let's take a shot, alley-oop that don't. Tired of working at 9 to 5. Well, baby, let me come and change your life. Hot damn it, woo. Your booty like 2 planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Whoa, I can't stand it. 'Cause you know what to do with that big fat butt. Oh, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Shake it, girl. Just a little bit of wiggle, wiggle. Shake what your mama gave you. Misbehave you. I just wanna strip you, dip you, flip you, bubble babe.